Bueno, buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a hablar es el rol de la cirugía convencional en la pancreatitis o en el tratamiento de la pancreatitis aguda grave. Yo soy el doctor Acosta Pimentel Mario y trabajo en el servicio de cirugía sector vías biliares y páncreas del Hospital Universitario Austral. Como todos sabemos, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede comprometer con continuidad otros tejidos y órganos vecinos e incluso desencadenar disfunción de órganos y sistemas distantes. Lo más importante para tener concepto que este se trata de un proceso dinámico. Esta es una diapositiva que figura en el relato oficial sobre pancreatitis aguda realizado por el doctor Alejandro Oría. En el mismo describe la injuria pancreática grave como el primer golpe, digamos, que ocurre sobre el paciente provocando una inflamación descontrolada con activación masiva de células proinflamatorias. Este primer ataque tiene una respuesta sistémica generalizada y produce entonces una autodestrucción y por lo tanto una disfunción orgánica múltiple. Esta disfunción orgánica múltiple muchas veces puede llevar a la muerte del paciente. Si el paciente, digamos, sobrevive a este primer ataque, entonces puede cursar sin infección secundaria o con infección secundaria. Si es sin infección secundaria, el paciente va entonces a un proceso de curación, mientras que es con infección secundaria se trataría del segundo golpe, es decir, la activación masiva de células proinflamatorias ya cargadas, provocando entonces nuevamente una disfunción orgánica múltiple y entonces la muerte tardía. Es decir, que a rescatar el concepto de esta diapositiva es fundamentalmente el ataque con dos gatillos. Muchas publicaciones hemos, leído sobre cuál es el momento ideal para el tratamiento de las pancreatitis agudas o el rol del tratamiento invasivo en las pancreatitis agudas necrotizantes. Lo que sabemos, si miramos el cuadro, es que los pacientes tratados en las primeras 2 semanas tienen falla multiorgánica prácticamente en su totalidad, mientras que cuando llegan al día 30 la falla multiorgánica es prácticamente nula. Por lo cual la primera conclusión que podemos sacar es que la cirugía de inicio está contraindicada en el tratamiento de las pancreatitis agudas graves, es decir, no corremos al CIRS con el bisturí. Pero entonces, la cirugía, ¿qué rol tiene? Debemos responder a 3 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que vamos a operar o vamos a intervenir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Mediante qué vía? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Viendo entonces a la primera pregunta, ¿cuál es la indicación quirúrgica o el rol de la invasividad en la pancreatitis aguda grave? El consenso de la Asociación Americana de Páncreas describe a la necrosis pancreática infectada como una indicación absoluta, la pancreatitis graves que tienen necrosis estériles pero con trastornos mecánicos, y luego los temas que sí vamos a tratar, que es dentro de lo que sería el rol de la cirugía convencional, que serían el síndrome compartimental y estas situaciones de emergencia como es la hemorragia retroperitoneal, las perforaciones, el efecto de masa en las complicaciones locales y el síndrome del conducto pancreático desconectado o el páncreas desconectado, páncreas izquierdo desconectado. Si hablamos de necrosis infectada, el tratamiento quirúrgico ha cambiado en forma drástica en los últimos 20 años. Hemos pasado desde las escuelas de necrosectomía, más drenaje y cierre que describía Fernández del Castillo en Massachusetts Hospital, la necrosectomía más el drenaje y cierre, pero con drenajes que tenían lavado continuo, que era la escuela alemana de Weger, y también la necrosectomía con el abdomen abierto y contenido, generalmente con curaciones regladas cada 24 a 48 horas que preconizaba Bradley. Todos estos métodos de cirugía en realidad tienen una morbimortalidad muy alta. De ahí que el año pasado el Pancreas Network de Nueva Zelanda publica entonces las siglas BRP. Siglas BRP significa la visualización, que puede ser mediante métodos radiológicos, endoscópicos o mediante cirugía, la ruta, que puede ser la ruta percutánea, retroperitoneal,
transperitoneal, transmural o transpapilar, y el propósito de la invasión, es decir, el drenaje, el lavado o el debridar. Siempre tenemos que tener el concepto de que menos es más, es decir, que podemos comenzar desde la historia de la intervención quirúrgica en el manejo de las pancreatitis agudas graves. Podemos concluir que todos los métodos muy invasivos mediante laparotomías, sobre todo precoces, nos llevaron entonces a tener resultados con mortalidad muy alta y que se haya migrado a que haya una gran variedad de técnicas que tienden a ser cada vez menos invasivas y de esta manera disminuir entonces la respuesta inflamatoria y de esta manera también provocar, digamos, la disfunción de órgano, digamos, en la menor proporción posible. Podemos decir que la necrosis pancreática infectada, el manejo de la misma ha cambiado a partir de este trabajo que todos ustedes conocen, que es el Step-Up Approach, donde lo que se hizo fue randomizar un grupo de pacientes donde se los dividió en el tratamiento mini invasivo, es decir, el tratamiento mediante abordaje percutáneo, el primer drenaje percutáneo era transgástrico y luego podía ser asistidos con abordaje retroperitoneal, es decir, un abordaje mini invasivo retroperitoneal, y otro grupo que directamente fue a la cirugía abierta. El resultado de los mismos es que 45 pacientes sometidos a necrosectomía entonces y 43 pacientes a abordaje tipo step-up con cirugía medio invasiva. La intervención en forma ideal se realizó, entonces debía ser diferida hasta la cuarta semana y con 6 meses de seguimiento. Podemos concluir que el endpoint de primario es significativamente más bajo en el grupo de pacientes de step-up, es decir, el grupo de pacientes mini-invasivos, y por otro lado, un tercio de estos pacientes no requirieron, digamos, cirugía en ningún momento del trabajo. Por lo cual, a su vez, si bien la mortalidad no cambia, hay mucha menor incidencia de insuficiencia exócrina, endocrina, eventraciones y fístula pancreática. Es, digamos, la mortalidad a nivel, digamos, en el seguimiento a largo plazo. Por lo cual, podemos concluir que entonces, a partir de este trabajo, es que se impone ya una terapia menos invasiva que la clásica laparotomía. Pero esto no termina acá, porque acá describimos que el Step-Up Approach, que es un drenaje percutáneo, el trabajo que es el Panther, también fue confrontado con el drenaje endoscópico. Esto se realizó en el estudio multicéntrico que también denominó Tension, donde se compararon a 98 pacientes, donde algunos fueron abordados por vía endoscópica y otros por vía un método quirúrgico, un drenaje percutáneo y con una video asistencia con un abordaje retroperitoneal, digamos, y de debridamiento. La conclusión, digamos, el tiempo donde se hizo la cirugía también es la cuarta semana y el seguimiento, digamos, por 6 meses, y vemos que entonces las conclusiones hablan de que en los pacientes con necrosis pancreática infectada el abordaje endoscópico no fue superior al quirúrgico en términos de reducción de complicaciones mayores y mortalidad, pero sí hay un beneficio en cuanto, obviamente, a la fístula pancreática, porque sabemos que este tipo de drenaje interno, es decir, desde el estómago o el duodeno hacia la cavidad necrótica, lo que hace es una derivación interna que evita entonces la fístula externa. Si no tenemos, digamos, estos dos tipos de abordajes mini-invasivos, ya sea el drenaje percutáneo o el drenaje endoscópico, vemos que en realidad uno debe elegir según dónde se encuentra la necrosis. Podemos concluir que el drenaje percutáneo es más favorable en necrosis extensas y alejadas de la glándula pancreática, y el endoscópico es más favorable cuando la pared de la necrosis, ya en estadio de wall of necrosis, se encuentra pegada al estómago, y mientras los dispositivos modernos que hoy cuentan los endoscopistas, podemos realizar entonces el drenaje interno e inclusive la necrosectomía.
Otro trabajo que es muy interesante es el Pointer, que lo que mide es en realidad si el drenaje percutáneo debe ser drenaje inmediato o un drenaje diferido. Es decir, si realmente uno espera al estadio de tener una wall-off necrosis o los puede, digamos, colocar antes en el caso que los pacientes estén con una mala evolución y una respuesta inflamatoria sistémica no mejoría. Este es un estudio que probablemente tendremos los resultados en breve y no está concluido al día de hoy. Este es un estudio entonces, como les decía, multicéntrico, compara entonces el estándar que es antibiótico de drenaje en etapa de wall of necrosis versus drenaje inmediato dentro de las 24 horas en pacientes con necrosis infectada. Muy bien, entonces hemos visto este raconto de técnicas mini invasivas donde hemos visto la evolución de la cirugía con alta mortalidad a procedimientos mini invasivos que han demostrado ser superiores en cuanto a lo que es, digamos, el manejo de las complicaciones y la morbilidad, también a nivel de lo que sería la mortalidad y las opciones de vía percutánea y de vía endoscópica. Entonces, al tal punto que muchos de estos pacientes no requieren luego una necrosectomía por vía, digamos, abierta. Por lo cual, ¿cuál es el rol que queda para la cirugía convencional dentro del manejo de las pancreatitis agudas graves? Bueno, el rol es, primero, como dijimos anteriormente, ser el rescate de todas las técnicas, digamos, mini invasivas cuando el paciente evoluciona en forma desfavorable. En segundo lugar, el síndrome compartimental abdominal. El síndrome compartimental abdominal es un síndrome caracterizado por un aumento de la presión intraabdominal que puede variar desde el grado 1 hasta el grado 4, es decir, cuando tiene más de 25 milímetros de presión intraabdominal, y el tratamiento del síndrome compartimental es fundamentalmente un manejo médico de inicio, generalmente colocar aspiración de zona nasogástrica, prokinéticos, descompresión endoscópica. Tenemos que regular, digamos, los líquidos del intravascular. Esto tiene mucho que ver con la resucitación. Ustedes saben que si bien muchos trabajos hace algunos años preconizaban la reposición de fluidos en forma agresiva, actualmente esta reposición no debe ser excesiva porque una de las consecuencias no deseables es el edema y la acumulación de tercer espacio, provocando no solo ascitis pancreática, sino hipertensión a nivel de los mesos y un síndrome compartimental. Obviamente, digamos, esto hace que aumente la presión intraabdominal y cuando no hay otra alternativa, lo que se intenta es realizar drenajes percutáneos. Si lo hace de la ascitis pancreática, no son relacionados al páncreas directamente, sino pueden ser drenajes colocados en el sufrenio, a nivel del Douglas, y si no, directamente, digamos, una laparotomía de descompresión. La primera opción es el drenaje percutáneo y la opción que sigue de no mejorar el paciente es la descompresión por una incisión y la colocación, digamos, y cierre con un abdomen abierto y contenido. Acá vemos el artículo que describe que el drenaje de la ascitis no parece ser un tema menor, ya que los pacientes que les han drenado la ascitis precozmente han tenido, si ustedes se fijan acá, una mortalidad inferior a los que no tenían ascitis, de un 28, es decir, un 34% sobre un 8.4%. ¿Cuál sería otro rol de la cirugía convencional en el manejo de la pancreatitis aguda grave? El síndrome de conducto pancreático izquierdo desconectado. Ustedes saben que la reacción inflamatoria puede provocar de una pancreatitis aguda grave, puede provocar la disrupción del conducto pancreático, el conducto de Wilson, provocando entonces la secreción del mismo hacia una cavidad o pseudocavidad, puede ser confundido con un pseudoquiste, o en el caso de tener drenajes percutáneos, autoperpetuarse una fístula, digamos, durante mucho tiempo debido a que el paciente sigue secretando hacia esta cavidad y no hacia el páncreas proximal. Si ustedes ven, el cuadro se caracteriza fundamentalmente por una fístula externa, fístula pancreática externa post procedimientos de necrosectomía, o bien por la presencia de un pseudoquiste que va en aumento en su tamaño.
ya que tenemos la porción izquierda del parénquima pancreático funcionante y drenando desconectada de la porción interna o la porción derecha o cabeza del páncreas. Entonces, el cuadro clínico es ese. El diagnóstico se realiza ya por una tomografía, también por una resonancia magnética, donde se ve la disrupción del conducto de Wilson. Y también el diagnóstico se puede realizar mediante una colonografía endoscópica retrógrada, como vemos en la foto, donde vemos la extravasación del contraste mediante una colonografía retrógrada. Y el tratamiento del mismo siempre es un tratamiento de tipo, en primera instancia, mini-invasivo, tratando de drenar, digamos, y canular la porción distal, colocando un stent. Si podemos canularla, es la menor de las veces. La segunda opción es la derivación, que con esto uno, digamos, puede hacer una derivación interna al trayecto que produce esta, y de esta manera evitar la resección del páncreas, que sería entonces el tercer y último, digamos, opción de tratamiento, pero con sus, digamos, consecuencias desde el punto de vista endocrino y exócrino. Y esto sería entonces otro rol de la cirugía convencional. Desde ya les digo, son cirugías muy complejas por, digamos, por el territorio en que debemos, digamos, actuar. Si ustedes ven acá los resultados, una de las series más importantes la tiene Howard, donde ve la presentación en un 70% fueron de pseudoquistes, también como fístulas pancreáticas, un 30%, y los resultados del tipo de cirugía que realizó cuando hicieron la resección o la derivación interna. También los resultados de Murach y Pearson son homologables, y la realidad es que está descrito este tipo de síndrome hasta en un 20 a 25% de pancreatitis agudas graves. Otro rol de la cirugía es cuando tenemos una hemorragia retroperitoneal. Acá en esta diapositiva estamos viendo una hemorragia a nivel del vaso hacia el retroperitoneo con extravasación de contraste intraparenquimatoso, y estas son verdaderas emergencias de pacientes que, si bien pueden estar tratados en forma mini-invasiva, pueden hacer este tipo de eventos, generalmente cuando están en terapia intensiva, ya luego de un mes de internado, y que, digamos, hacen que se transforme en una emergencia quirúrgica. Lo mismo pasa con la perforación de las vísceras huecas, ya que los pacientes con pancreatitis aguda con o sin necrosectomía es una complicación no solo de la evolución natural de la enfermedad, es decir, puede haber una apertura de una víscera a la misma necrosis, provocando entonces ahí una situación de diagnóstico diferencial entre una necrosis infectada o una fístula directamente del intestino. La necrosis, digamos, si no está infectada, probablemente se va a infectar en el término de horas, y las maniomas instrumentales de necrosectomía. Generalmente los lugares más frecuentes son el estómago, el duodeno o el colon. Y por último, un rol también que podemos describir, que vía convencional o por vía laparoscópica eventualmente, es la situación de pseudoquistes con contenido necrótico muy grandes, donde los tratamientos mini-invasivos endoscópicos requerirían muchas digamos, sesiones de abordaje y de tratamiento, y en ese caso la cirugía convencional y o la laparoscopía en una sola sesión podría realizar la apertura del quiste, el drenaje de su contenido, la necrosectomía y la derivación interna en una asa excluida en IDRU. Por lo cual, podemos decir que, para concluir, que el abordaje terapéutico actual de la pancreatitis aguda grave ha cambiado hacia técnicas mini-invasivas. Las mismas son combinación de abordajes percutáneos, endoscópicos y quirúrgicos. El enfoque multidisciplinario en unidades especializadas, donde contamos con una terapia intensiva entrenada en trasplante de órganos, radiólogos, endoscopistas y cirujanos, permiten obtener mejores resultados. La falla multiorgánica es un factor determinante de mortalidad. La misma no solo proviene de la historia natural de la enfermedad, sino también de su abordaje terapéutico. Por lo cual, en el cuadro de la izquierda estamos viendo el rol de lo que sería la mortalidad
en la cirugía abierta y luego la cirugía ya hacia invasiva, laparoscópicas, luego tenemos la falla multiorgánica, obviamente estamos hablando, luego tenemos las percutáneos y los endoscópicos. Por lo que, para concluir, en pancreatitis aguda grave, menos es